para salvación. Implica fidelidad, gracia, credibilidad, convicción. Es importante saber que esta palabra se deriva de otra palabra que se traduce como obedecer. Convencer a otro por un medio legítimo y descansar por la certeza que se tiene de algo. Eso es fe. Mansedumbre se define como dulzura, apacibilidad, humildad. Templanza también se traduce como dominio propio. Viene de una palabra que significa dueño de sí mismo. Y es importante que nos enfoquemos en la suavidad, en el hablar, en el trato del siervo de Dios con los oyentes. El pasaje que leímos en Isaías 42 es parte de uno de los 4 cánticos del siervo sufriente que describe el libro de Isaías. Y por ejemplo, Jesús no gritaba, no hablaba en un tono legalista y frío. Por ejemplo, sin sensibilidad para la mujer samaritana. ¿Recuerdan la samaritana? La que había tenido 5 maridos y ahora vivía con uno que no era su marido. ¡Qué escándalo!, ¿verdad? Diríamos aquí nosotros. ¡Qué mujer más terrible! Pero ¿cómo le habló Jesús a ella? Le habló con amabilidad, con comprensión. La forma de hablar de Jesús reflejaba la compasión de su corazón para con aquellos que sufrían, que vivían en dolor y necesidad. Y esto se requiere del siervo de Dios. Y además que tenga control de sí mismo, amor y paciencia. Ahora, voy a pedirle a la iglesia que señale al siervo de Dios en esta iglesia. ¿En quién están pensando? A ver, sin miedo, díganlo. ¿En quién están pensando? ¿Ah? Ustedes ya leyeron el mensaje, ¿verdad? Yo lo dejé en la banca. Sí, no me estoy refiriendo al hermano Marvin, ni al hermano Edgar, ni al hermano Miguel, ni al hermano Eric, ni a los maestros de escuela dominical, sino a todos y cada uno de nosotros. Usted y yo somos siervos de Dios. Ahora, el pasaje se refiere específicamente a Jesús. Por eso he titulado este mensaje, Un hombre llamado Jesús. ¿Saben? Una verdad suavemente dicha, con amor, causa un efecto distinto a esa misma verdad gritada sin considerar lo que siente el receptor del mensaje. ¿Verdad? Está como el marido que le dijo a la esposa, mi amor, ¿cómo me veo? ¿Bien o feo? Y ella le dijo las dos cosas. ¿Cómo las dos cosas? Bien feo. No, ¿verdad? Ese no es el mensaje que él quería recibir, ¿verdad? Él quería recibir un mensaje de te ves bien, mi amor, o mira, mejor te arreglas la corbata, te peinas un poquitito. Son formas que tenemos de decir las cosas. Y el siervo de Dios, o sea, usted y yo, necesitamos aprender a decir las cosas de tal manera que la persona que recibe el mensaje sienta que Dios le ama, que Dios le habla, que Dios le entiende. Dice Isaías 42:3, hablando del siervo de Dios, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Esas fueron características de Jesús como siervo de Dios, descrito en Isaías. Fueron demostradas durante su ministerio, su suavidad y su mansedumbre, con lo débil y titubeante, pero firmeza y tenacidad para realizar su trabajo.
Estas expresiones son figuras que muestran la fragilidad del hombre y la mansedumbre del siervo de Dios para soportar esa fragilidad. Su forma de trabajar, de expresarse era suave, persuasiva. Cuando dice que no rompía la caña cascada, se refiere a que no destruía al que estaba lastimado, al que estaba herido. ¿Sabe? A nosotros nos llegan personas lastimadas emocional y espiritualmente. Nuestro deber es hablarles considerando su dolor, sus sentimientos y sus anhelos, pero siendo firmes en cuanto a lo que Dios manda y espera de cada uno de nosotros. Es decir, Dios no tolera el pecado, pero no destruye al que llega arrepentido. Dicen que el ejército de la iglesia es el único ejército que mata a sus propios heridos. Pero aquí ya no va a ser así. Aquí no es así. Esta es la iglesia del Señor, ¿verdad? Y entonces estamos para restaurar. Porque el siervo de Dios, Jesús, no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, como dice Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El siervo de Dios no obliga a nadie a hacer lo que él dice. En Juan 12:14 Cristo dijo: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Ahora, ese hombre Jesús fue el que vino, mas no el que vendrá. Porque el que viene sí viene a juzgar. El que viene viene a establecer su reino en la tierra y juzgará al mundo con vara de hierro. Pero ese Jesús que caminó entre nosotros, ese Jesús que anduvo por ahí como uno de nosotros, no vino a juzgar. Vino a cumplir lo que su Padre le había dicho. Vino a cumplir lo que Dios le había mandado. Y nos dejó un mandamiento a nosotros. ¿Cuál fue? No sean tímidos. ¿Cuál fue? ¿No escucho? Que nos amemos los unos a los otros. ¿Sí? ¿Eso? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y predicar a todas las naciones. ¿Cómo le mostramos, o más bien, cuál es la mayor muestra de amor que podemos darle a otra persona? Llevándola a Jesús, presentándole a Jesucristo. Es la mayor muestra de amor que le podemos dar a una persona. Sin embargo, hay personas que no obedecen lo que Jesús dice. Habemos personas que no cumplimos completamente sus mandamientos. Cuando alguien no obedece abiertamente, es decir, abiertamente desobedece la palabra de Dios, puede ser que sea una persona que no le conoce a Él, o que sea un hijo en rebeldía. En ambos casos, el trato amoroso y considerado debe prevalecer, aunque conlleve la disciplina necesaria. El siervo de Dios no va a tratar a esa persona con desprecio o con violencia de ningún tipo, sino que le hará saber lo que Dios indica en su palabra y orará por él para que el Espíritu Santo le persuada. A veces queremos que, vamos a ver, a veces quiero que la gente haga lo que yo digo, ¿verdad? Como yo lo digo.
cuando yo lo digo y porque yo lo digo. Y qué difícil es cuando alguien se opone. Qué difícil es cuando alguien no está tan de acuerdo con lo que estamos diciendo. Si creemos que es lo justo, no es a gritos que vamos a convencer a esa persona. Es con amor. ¿A qué responde mejor la gente? ¿A la violencia o al amor? Por supuesto que al amor, ¿verdad? Y cuando encontramos a alguien que no anda en buenos pasos, ¿cómo debemos tratarle? Con amor y firmeza. Dice Gálatas 6, 1 al 5, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. En resumen, al débil y descarriado, el siervo de Dios lo va a animar y lo va a ayudar a levantarse de nuevo y regresar al camino que Dios ha establecido para él. El Señor Jesús durante su ministerio cumplió su misión de restaurar y de corregir, de animar, de alentar al que estaba triste y decaído y de fortalecer al que se había debilitado. Recordamos aquí a alguien que no vino hoy, sino que nunca más volvió a la iglesia. No que se fue por otra iglesia, que nunca más volvió a ninguna iglesia. Alguien que no quiere nada con las iglesias. ¿Le han preguntado a alguna de esas personas por qué? Saben, Jesús no toleró el pecado, pero tampoco permitió que se destruyera a alguien por algún pecado en que fuese sorprendido. Tampoco toleró la injusticia. En Juan 8 encontramos la historia ya estoy terminando, no se preocupen. En Juan 8 encontramos la historia de una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Jesús se fue al Monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo. Y entonces les enseñaba. Y los escribas y fariseos le trajeron una mujer y le dijeron, Señor, hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo del adulterio. Moisés nos dice en la ley que a tales mujeres hay que apedrearlas. Bueno, mi primera pregunta fue, ¿y qué pasó con el hombre, verdad? Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Entonces, ¿saben qué hizo Jesús, verdad? ¿Conocen la historia? Se inclinó y comenzó a escribir en tierra. Nadie sabe lo que estaba escribiendo, la Biblia no lo dice. Pero como insistieron en preguntarle qué hacían con la mujer, él se enderezó, se puso en pie y les dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y continuó escribiendo en tierra. Uno a uno, desde el más viejo hasta el más joven, comenzaron a irse. Dice la Biblia, acusados por su conciencia. Cuando quedaron solos Jesús y la mujer, Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y la mujer dijo, ninguno, Señor. Y entonces él le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahora, vea qué interesante. Ni yo te condeno. Es decir, el Señor mismo no le condenó, pero sí le pidió que no pecara más. Yo no sé si alguno de nosotros está aquí hoy y está pasando por un momento de debilidad,
por un momento de dificultad espiritual. Todos hemos pasado por ahí en algún momento, una situación u otra. Pero aquí lo importante es, dijo Jesús, ni yo te condeno, vete y no peques más. Si usted es un hijo de Dios y está pasando por una situación que aún no ha resuelto, ¿qué le dice Jesús? No peques más. Es decir, arrepiéntete y no peques más. Y lo dice con amor. ¿Sabe? Nosotros los seres humanos somos buenos para juzgar. Somos buenos para criticar. Somos buenos para ver, como decía un hermano un día de estos, la basurita en el ojo del vecino, desde el frente, y no vemos la tuca que tenemos aquí nosotros, ¿verdad? ¿Que la disciplina es bíblica? Sí, la disciplina es bíblica, pero no el quitar la dignidad del hermano que ha caído en pecado. La disciplina es para restauración, y esto quiere decir volver al estado anterior. ¿Qué mejor regalo podemos darle a una persona, a un hermano en Cristo, al que hemos visto trastabillar, que llegar y decirle, sabes que Dios ya te perdonó? Y todo lo que necesitas es acercarte a Él y arrepentirte, pedirle perdón y restaurar tu comunión con Él. Qué bonito regalo, ¿verdad? No sentirse criticado, no sentirse juzgado. Voy a decirlo así, por otro que es tan pecador como yo mismo. Si fuera yo el que es sorprendido en un pecado, ¿cómo me gustaría que me trataran? ¿Cómo me gustaría que el pastor me disciplinara? ¿Que me avergonzara delante de toda la congregación? ¿O que me buscara en mi casa y me dijera, hermano, vamos a orar juntos? ¿Quiere pedirle perdón a su Padre Celestial? Qué diferencia, ¿verdad? Ese era Jesús. Él no avergonzó a aquellos que pecaron. Él los restauró. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros, se refiere a nosotros, que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay tres palabras aquí interesantes. Restaurar significa hacer apto, completar totalmente, es decir, reparar o ajustar. Cuando algo que apreciamos se nos daña, lo llevamos a reparar y cuando el técnico nos dice que está reparado, ¿qué hacemos? Lo tiramos a la basura. Lo volvemos a usar, ¿verdad? Ah, qué dicha. Se me quebró la pantalla del teléfono, ya me la repararon, lo vuelvo a usar. Se me reventó la cuerda de la guitarra, ya me la repararon, la vuelvo a usar. No lo desechamos. Bueno, Dios tampoco desecha a aquel que llega arrepentido a sus pies. Pero dice que lo hagamos con mansedumbre. Esta palabra viene del griego prautes, que significa dulzura, apacibilidad, humildad. Para corregir a alguien de esa manera, primero necesitamos estar llenos del amor de Dios. Ese amor ágape, ese que vimos al inicio, que está al inicio, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero sabe, personalmente creo que sin la primera no se pueden tener las demás. Yo no sé qué piensa el hermano Marvin, pero yo creo que si no tengo amor, como dijo Pablo, no tengo nada. Ese amor ágape que viene de Dios debe fluir a través de nosotros como sus siervos y reflejarse en el trato que le damos a la persona que estamos corrigiendo.
Y no es una lección fácil de aprender. Vamos a cometer errores en el camino. Claro que sí. Yo ya he cometido muchos. Espero cometer menos de ahora en adelante. Finalmente, la tercera palabra es más bien una frase, considerándote a ti mismo. Entonces, restaurarle con mansedumbre, considerándote a ti mismo. Y esa frase es, scopeo seu tú. Scopeo quiere decir apuntar a. Y seu tú, a ti mismo. Qué fácil señalamos, ¿verdad? Qué fácil señalamos, pero ¿cuántos dedos señalan hacia adelante? ¿Y hacia mí? 3, ¿verdad? Por lo menos. Entonces, cuando vayamos a acercarnos a alguien para restaurarle, hagámoslo con humildad, considerando la dignidad de la otra persona. Pero además, hagámoslo de la manera que quisiera que lo hagan con nosotros. Porque eso es lo que hacía Jesús. Considerando la dignidad de la otra persona. La restauración de un hermano que ha caído en pecado conlleva la misma tarea que cuidar de un enfermo. El enfermo necesita saber que está mal, que está sufriendo algo o que ha hecho algo que le hace daño y necesita medicamento y tiene que tomarse su medicina. El que ha caído en pecado tiene que saber que está mal, que su relación con Dios está rota y hay que persuadirlo con amor para que tome su medicina y comience a sanar. Saben, esa tarea demanda tiempo, dedicación, esfuerzo, pero es necesario que el siervo de Dios, voy de nuevo, señalen al siervo de Dios. Exacto. No, hermano, no me refería a usted. Pero usted también es el siervo de Dios, claro que sí. Es necesario que el siervo de Dios, o sea, usted y yo, manifestemos en nuestra vida ese fruto del Espíritu Santo que comienza con el amor. Si el siervo no está dispuesto a servir al que ha caído, entonces no está haciendo su labor de siervo y debe ser consciente de que dará cuentas a Dios por ello. Las personas lastimadas por el pecado están sufriendo las consecuencias de su mala decisión. No necesitan ser criticadas, no necesitan ser juzgadas y condenadas. Necesitan ser amadas y restauradas. Su caña no debe ser quebrada. ¿Cuántos de aquí les gusta la jardinería? Sí, decía que a mi esposa sí. Y cuando una matita viene el gatito, ¿verdad? El gato de la casa y pasa por ahí y quiebra el tallo. ¿Qué hacen ustedes? ¿Agarran la mata y la tiran a la basura? ¿O cogen el tallo y lo refuerzan para ver si se fortalece de nuevo? ¿Verdad? Bueno, esa es la figura. Esa es la figura, no quebrará la caña cascada, sino que se refuerza para que vuelva a tener la fuerza que tenía antes, para que vuelva a su estado original. Su caña no debe ser quebrada y el fuego que queda en ellos, o sea, su poca fe, no debe ser apagada. El pábilo que humea en este pasaje representa la fe de los más débiles. Qué buenos que somos para apagar la fe de los más débiles, ¿sabe? Algunos de nosotros somos especiales para eso. Pero qué lindo cuando alguien llega y puede animar a una persona a servir al Señor. Ay, hermano, pero es que yo no soy digno. ¿Y quién lo es? Ay, hermano, pero es que usted no sabe lo que yo hice y usted no sabe lo que yo hice tampoco. Lo importante en este momento es
hacer lo que Cristo nos pide que hagamos y que le sirvamos. Una persona que ha caído necesita que el siervo de Dios restaure su caña para que vuelva a ser fuerte y que avive ese fuego para que vuelva a alumbrar en medio de la oscuridad. Porque ante todo, usted y yo somos luz. Usted y yo somos luz. La única luz que pueden ver aquellos que están en la oscuridad sin Cristo. Y ese siervo que habla aquí, somos usted y yo ahora. Nos toca a nosotros ir y predicar a Cristo, pero nos toca también ir y encontrar a aquellos que se nos han descarriado y volverlos a traer al redil. Si usted conoce a alguien que se ha descarriado, que no volvió a la iglesia, a ninguna iglesia, puede ser que esa persona esté más cerca de usted de lo que se imagina. Puede ser un hijo, puede ser un papá, puede ser un hermano. Búsquele, ámele, ámele con el amor que Cristo le ha amado a usted. Muéstrele ese amor y verá que esa persona va a reaccionar al amor de Dios. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, mi hermano Eric, por ese bello mensaje. Ahora vamos a pasar a escuchar la canción Noche de Paz para finalizar.